Hola mis hermanos, una vez más aquí estamos de vuelta a través de este video, llegando a sus hogares, ¿verdad? Quiero darles gracias por su apoyo a este canal, gracias por suscribirse, gracias por sus oraciones, gracias, ¿verdad? Por estar ahí, ¿verdad? Viendo nuestros videos que esperamos sean de mucha bendición para ustedes. En esta hermoso día yo quiero hablarles sobre algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que es necesario, es vital, es crítico que lo enseñemos. La gente dice, ¿verdad? Las personas dicen que no hay iglesia perfecta. Pero yo quiero decirte que sí hay una, y es la iglesia de Jesucristo. Sí hay una iglesia, pero es la iglesia de Jesucristo. Es el remanente de Dios. Son aquellos que realmente han nacido de nuevo, aquellos que realmente han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí hay un remanente que ama a Dios y que son fieles a Dios. Y por eso yo quiero en este día hablarte sobre cómo evitar la apostasía. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo podemos nosotros no permitir, ¿verdad?, que llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras mentes, porque es un espíritu. Ahora quiero decirte que la Biblia nos enseña a nosotros sobre la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que Cristo viene pronto, pero Jesús habló de señales antes de su venida y una de esas es la apostasía. Dice que la venida de Jesucristo no será sin que antes venga el espíritu de apostasía. Entonces yo quiero decirte lo que esto significa. Aquellos que tal vez por primera vez oyen esa palabra, otros que tal vez ya lo saben, tienen el conocimiento, tienen un tiempo en el Evangelio y han aprendido. Dice así: la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Engaños cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Entonces, nosotros en este tiempo estamos viendo y oyendo. ¿Okay? Tome nota, estamos viendo y oyendo. Y es necesario. No debemos de escandalizarnos, no debemos de, ¿verdad?, entrar en un espíritu de temor, en un espíritu, ¿me entiende?, de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar. No. Dios está en control. Él tiene el control de todas las cosas. Y de eso tenemos que estar nosotros muy bien seguros. Pero para eso, nosotros tenemos que saber su palabra. Entonces yo quiero en este día, leerte unos versículos sobre cómo evitar la apostasía. ¿Ok? En Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El pecado más grande que nosotros los hijos de Dios podemos cometer contra Dios es no creerle, es dejar de creerle. Así como los Gálatas. Por eso es importante leer su palabra, porque en el Nuevo Testamento, más que todo es para nosotros la iglesia el instruirnos. Y el perito arquitecto que es Pablo, ¿verdad?, él nos enseña que solo hay un evangelio. No hay muchos, solo hay uno. Pero muchos quieren presentarnos, ¿verdad?, otro evangelio. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero para eso nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos que atesorar sus mensajes cuando vamos a la iglesia y nos sentamos a oír la palabra del Señor, que para nosotros no sea un sermón más,
no sea, ¿me entiende?, un mensajito que dio el hermano. No, sino lo atesoremos, que no menospreciemos la palabra del Señor, porque si lo hacemos, nos vamos a encontrar con que vamos a pecar contra Dios, porque vamos a prestar oídos a otras cosas, a herejías, a enseñanzas como los mormones, que son una secta, los testigos de Jehová, que son una secta, y otras miles de religiones que hay alrededor del mundo, como el catolicismo. No son cristianos, pero mucho ministro se está uniendo a ellos. Yo no estoy tratando de decir que Dios no los ama, porque la Biblia dice que Dios ama al mundo, pero no ama lo que ellos hacen. Entonces no debemos nosotros confundir las cosas, confundir la palabra de Dios, confundir el amor de Dios, porque el interés de Dios es salvar el alma del hombre. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice así el Señor: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, le habla Pablo a su hijo ministerial, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Demos nota aquí que un padre le está hablando a su hijo. Antes de su partida, él le da consejos a Timoteo, que era un joven. Esa enseñanza es para nosotros. Tal vez no tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Tal vez, ¿verdad?, tenemos 3 años, 5 años, 10 años. Todavía no hemos caminado mucho tiempo en el Señor y todavía no hemos visto cosas, ¿verdad?, graves que realmente nos hagan titubear, nos hagan dudar. Pero la Biblia nos enseña acá, nos anticipa, ¿sí? Eso es lo que significa exhortar, es prevenir, avisarnos antes de. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, habla el apóstol Pedro. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Usted se da cuenta que aquí el Señor nos habla. Cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos que caminar en el Señor. Tenemos que obrar con diligencia. Obrar, recuerde, obras son necesarias. No nos dan salvación, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, tienen que ir de la mano la fe y las obras. No puedo decir que tengo fe si no quiero obrar, si no quiero amar, si no quiero creer, si no quiero llenarme del conocimiento de Dios, si no quiero perseverar, si no quiero actuar en dominio propio, si no quiero actuar en piedad, si no quiero confraternizar. Entonces estoy prácticamente poniendo mi vida en riesgo a que ese espíritu de apostasía me engañe. Y nuestro trabajo es evitarlo. En Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le da este consejo, le da esta palabra antes de irse, que él había estado con ellos por 3 años. Y les dice así: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.
Entonces Pablo está hablándonos sobre dónde van a surgir esos falsos profetas, falsos maestros. No están afuera, están dentro de la iglesia, están sentados en medio nuestro. Y es cuestión muchas veces de tiempo para que se manifieste. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo está mencionando acá. Y él está diciendo, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es como cuando, ¿me entiende? Un anciano, un líder en la iglesia se rebela contra la autoridad, contra el pastor, contra el ministro. Y decimos, ¿qué pasó? Pero si era un gran hombre, era mi mentor, era mi modelo a seguir, era mi inspiración. Pues recordemos muy bien que la Biblia nos enseña que no pongamos la mirada en el hombre. No pongamos la mirada en el hombre. Pongámosla en Cristo Jesús. Porque al momento que un líder cae, si tú tienes la mirada en ese líder, vas a caer tú también. Es una realidad. No es un cuento, no es un mito, no es una fantasía, es la verdad. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, habla el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu de anticristo es el que se va a manifestar, es el que va a levantar, el que va a promover la apostasía. Usted está viendo mucho ateo, ¿verdad? Entrevistando a muchos ministros, muchos noticieros seculares, hablando de ministerios, pidiendo cuentas qué hacen con las ofrendas, qué hacen con la economía. Ese es el espíritu de anticristo que está tratando de difamar la iglesia. Muchos de esos reporteros vienen de familias cristianas, de padres cristianos. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no son de nosotros. No son. Así de simple. No tenemos que escandalizarnos. El problema con nosotros, la iglesia, es que nos escandalizamos. ¿Sabe por qué? Porque vivimos un evangelio de emociones. El evangelio se vive por la fe. Por la fe. No es por sentires. No es por enamoramiento. No, porque eso se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de eso. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El apóstol Pablo nos viene a decir hey, si nosotros llegamos a la unidad de fe. Unidad de fe. Ahora, ponga mucha atención a esto porque muchos confunden las cosas, ¿verdad? Y dicen, pues es que tenemos que unirnos en la fe. Bueno, si alguien no tiene un mismo bautismo, recuerden el libro de los Hechos, todos compartían el mismo pan. Sí, todos compartían la misma fe, el mismo bautismo.
No había algo diferente, estaban unánimes. Esa es la unidad en la fe. Es cuando nosotros vamos a la Biblia y sabemos lo que la Biblia dice y nos enseña y decimos, bueno, la Biblia dice esto y si mi hermano está haciendo esto, pues él está caminando en mi misma fe. Él habla de la unidad de la fe. Habla que tenemos que tener conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y miramos nosotros en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, donde Pablo habla a la iglesia de Éfesos y le dice, yo oro para que Dios les dé sabiduría y revelación de quién es el Hijo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición, dice, de un hombre maduro. O sea que nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser maduros, no podemos seguir siendo los mismos carnales, peleando, que porque no estoy de acuerdo, que porque esto y el otro, que porque aquí, porque allá. Mejor ora. ¿Por qué no oras? Tú que eres ministro, que usas el púlpito para apedrear a cuanto ministro tú quieres. Eso no es agradable delante de Dios. Eso no es de un hombre maduro. Eso es de un niño. Un niño. Y si tú no lo crees, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y les dice, no pude hablarles a ustedes como espirituales porque todavía sois niños carnales. Y nosotros actuamos muchas veces como niños carnales cuando usamos el púlpito para apedrear a otros ministros, para criticarnos unos a otros. Tú lo ves hoy en la media social. Tú lo ves en YouTube, tú lo ves en Facebook, tú lo ves en Twitter, Instagram, donde tú quieras ponerlo. Estás viendo donde los ministros pierden su tiempo hablando contra otro ministro, teniendo envidia, ardiendo envidia porque otros tienen más, que porque tienen avión, que porque tienen carro. ¿Por qué no oras mejor? Porque lo que estás haciendo es abriéndole puertas a la apostasía, a que ese espíritu venga e invada tu vida espiritual. El Señor desea que tú y yo lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Que ya no seamos niños, que somos sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. En otras palabras, un día, ¿me entiendes? Te sientes esto, otro día te sientes otro, un día te sientes pentecostés, otro día te sientes bautista, otro día te sientes católico, otro día, ¿qué eres? ¿Qué eres? Estás actuando como un niño, estás siendo sacudido por las olas. Está siendo llevado por vientos de doctrinas. Oye, doctrinas es enseñanzas. ¿Por qué? Porque normalmente no comes de tu casa, sino andas comiendo en casas ajenas. Andas visitando iglesia a iglesia, buscando la iglesia perfecta. Cuando tú te podrías adherir a una iglesia, a la iglesia perfecta que es Cristo Jesús. Tú no miras a un Cristo Jesús peleando por doctrinas. Tú no miras a un Cristo Jesús, ¿me entiendes? Tirando pedradas contra sus hermanos. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 7 que sus hermanos eran incrédulos, no creían ni en él mismo. Pero tú no ves a Jesús hablando mal de ellos. Tú no ves hablando mal de su mamá. Si no queremos caer nosotros en la astucia de los hombres por las artimañas engañosas del error, dice que mejor hablemos en verdad, en amor. Crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Cuál es la clave de este versículo? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Mi problema no es las iglesias grandes que están predicando el evangelio, que tal vez no predican lo que yo predico, no enseñan lo que yo enseño, o no creen en lo que yo creo. Mi pelea no tiene que ser contra mi hermano, contra mi familia, contra mis hijos, contra mi cónyuge. No, hay un enemigo que quiere desviarte, que quiere apartarte del propósito de Dios, que quiere llevar tu alma al infierno. Por eso la Biblia dice, no te preocupes de aquel que puede destruir tu cuerpo, preocúpate de aquel que quiere llevar tu alma al infierno. De eso preocúpate, de eso ten temor. Y para finalizar, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Muchas veces nosotros tomamos esto y pensamos que es cambiar a alguien. Nadie, ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Solo Dios, solo la palabra de Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo le dice una vez más a su hijo, mira, ¿quieres evitar la apostasía? Predica la palabra. Y predícala a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? Que tal vez en ese momento esa persona no lo necesita, pero más adelante esa palabra que tú le diste le va a ser de mucha bendición. Dice que redarguyas. Redargullir es cuando tú ves a tu hermano que está haciendo algo indebido, tú le hagas ver que eso no le agrada a Dios, no que no te agrada a ti, porque tú no moriste por esa persona, es a Dios no le agrada. La Biblia dice, el mundo no tiene problema cuando tú le enseñas lo que Dios dice para ellos. El mundo tiene problema cuando tú le dices que a ti no te parece bien ciertas cosas. Ahí hay problema. Pero cuando nosotros le decimos, mira, la Biblia dice, esa palabra lo va a redarguir porque la palabra es espíritu. Número 2 dice, reprende. Reprende. Está hablando a los padres. ¿Quién es el único que puede reprender a su hijo? Es un padre, una madre. Si su hijo está viendo cosas indebidas, su hija está, ¿me entiende?, actuando indebidamente, repréndelo por su bien, para que cuando crezca no se aparte de su camino, dice la Biblia. Número 3 dice, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Exhorta, exhortar es advertir, no es regañar, no es venirle a darle a alguien una cátedra ¿me entiende?, de la ley. No, es decirle, mira, si tú sigues así, esto te puede venir, le estás advirtiendo. Es como cuando un niño está brincando en su cama y tú le dices, mira, te vas a caer y te vas a golpear. Le estás exhortando, le estás advirtiendo que si sigue haciendo eso, se va a caer y se va a golpear y se va a romper una pierna. Entonces dice acá, ¿verdad? Con mucha paciencia, porque hay que tener paciencia. Muchas veces, ¿verdad? Así, los padres, es curioso que muchos de nosotros le decimos a nuestros hijos, vaya, pues ya te hablé, ya 1000 veces te voy hablando. 100 veces te voy hablando. ¿Verdad? Y tenemos tanta paciencia con nuestros hijos. ¿Y por qué muchas veces no la tenemos contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo? Muchas veces perdemos nuestro tiempo condenando a la gente o maldiciéndolos y diciéndoles hijos del diablo. Esos no quieren nada con Dios. No te des por vencido. No te des por vencido. Sigue orando por ellos, sigue clamando por ellos. Y dice de último, instrucción. Es decir, instruye. No solo exhortes, instruye. Tómate el tiempo. Bájate al nivel de esa persona. Una persona grande que se ponga a pelear con un niño, hay algo curioso, ¿verdad?, en esa situación.
Y tú vas a decir, ¿qué hace un grande peleando con un niño? Porque el grande no quiere bajarse al nivel del niño y hablarle como un niño para que entienda qué es. ¿Qué es lo que me está tratando de decir mi papá o mi mamá? Por eso cuando Pablo habla una vez en 1 Corintios y dice, no pude hablarles como espirituales, sino como terrenales, le está diciendo tuve que venirles a hablar con ejemplos terrenales para que me entendieran el mensaje, pues. Porque la Biblia dice que la sabiduría es solo para los espirituales. Es decir, las cosas espirituales solo alguien maduro en sabiduría las va a entender. Pero alguien que es un niño no las va a entender. Si tú le vas a explicar a tu hijo, ¿me entiendes? Sobre la vida, ¿me entiendes? A tu niña, cómo es que viene un niño, no te va a entender. No te va a comprender. ¿Por qué? Porque es un niño. Y tienes que explicarle con instrucción. En conclusión, cuida tu corazón, cuida tu vida espiritual, cuídala, porque Jesucristo pagó un alto precio por ti, dio su vida por ti y por mí, y Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que un día estés con Él. Tú no quieres terminar siendo un heraldo, que llevaste muchos a la salvación, pero tú terminaste perdiendo tu vida. Porque te desviaste, porque no cuidaste tu vida espiritual. Yo siempre aconsejo esto a mis hermanos. Yo sé que muchas veces tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Si tú no te sientes maduro suficiente como para escuchar a un predicador, fuera de tu pastor, tal vez donde tú recibes la palabra de Dios, mejor no lo hagas, porque puedes terminar confundido. Puedes, ¿me entiende?, empezar a cruzar otros pensamientos en ti. Cuida tu vida espiritual, cuida tu corazón, porque de ahí mana la vida, de ahí. Entonces, yo te invito hoy, te motivo, para que, ¿me entiendes?, seas cuidadoso. Si no entiendes algo, ora. Ora por los ministros, ora por las iglesias, ora por tu hermano, ora por tu familiar. Y no pecas. Pero si abres tu boca, puedes abrir puertas. ¿Me entiendes? Porque la Biblia no nos ha mandado a condenar, no nos ha mandado a juzgar, nos ha mandado a orar. ¿Verdad? Porque nadie es perfecto, perfecto solo es Dios. Así es de que yo te bendigo hoy. Gracias por ver este video, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos y por orar por nosotros. Yo te bendigo, ¿verdad? Bendiciones.